es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y hoy a recordar lo que tú quieres y necesitas que yo pueda practicar. En el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Juan 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios acá: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Padre amado y eterno, yo te doy gracias por tu palabra sobre nuestras vidas, por hablarnos hoy al corazón, pero especialmente porque tu Santo Espíritu nos enseña y nos recuerda conforme tú necesitas que lo hagamos. Quiero pedirte especialmente hoy, Señor, que esto que vas a recordar hable a nuestras vidas, hable a tu pueblo con propósito, por propósito y para propósito. Y Señor, que esta tierra pueda seguir glorificando tu nombre a partir de lo que tú estás recordándonos hoy, que es tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra en nuestras vidas y porque sé que traes un alimento especial para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 14, 26. Quiero darte un poco de introducción en este punto, porque tú te puedes preguntar qué es todo esto que ha pasado. De pronto llegaste hace 8 días en medio de toda la locura en la que estábamos, porque creo que además de la presencia de Dios, pues obviamente la torta y las camisetas y el letrero y las fotos, uno llega ahí como dice, ¿esto qué pasó? ¿Sí? Muchos dijeron, no, esto es un desorden en esta iglesia. Pero tiene mucho que ver precisamente con esto que quiero compartirte. Esta serie que se llama Tierra Nueva, nunca habíamos hecho una serie que se llamara Tierra Nueva, surgió la verdad en el corazón con mi esposa de tratar de darte a ti la perspectiva de qué es esta tierra, de dónde nació, cómo se hizo, qué fue lo que pasó en nuestras vidas. Pero hemos forcejeado, mi esposa la verdad contó más de lo que yo quiero contar. Yo conté una parte de lo que era esta parte del proceso. Y te lo voy a decir así, ¿por qué? El pastor Frank creo que ayer ya nos dio una visión, hace 8 días, de lo que sigue. Pero para mí es importante contarte cosas que Dios hizo. Pero si tú quieres saber la parte testimonial, lo que llaman el chisme, tú lo verificas en otra prédica que está ahí atrás, la vamos a mandar por redes sociales, donde mi esposa y yo contamos el testimonio. ¿Por qué? Porque ya llega un momento donde, no sé si te ha pasado, donde, como decía el pastor Frank, ya hay tiempo de olvidar. Entonces hay cosas que son personales, que me pasaron a mí, que se me partió la uña, que el otro, que realmente a ti, pues chévere y todo que el pastor las cuente, pero yo vengo a escuchar la palabra. Entonces eso me cuestionaba mucho y decía, ¿cómo puedo llevar a la iglesia a compartir lo que hemos vivido, ¿sí? Sin tener que contar todo el testichisme que está ahí, ¿no? Pero que usted después lo puede averiguar. Y que algunos lo saben. De hecho, no volví a contarlos porque cada que lo contaba eran 4 horas. Entonces yo dije, no lo vuelvo a contar. Mi esposa le gusta contarlo más y yo le digo, ya va a empezar. Y vuelve a llorar y yo digo, no. Pero bueno, en fin. Y este pasaje esta semana estudiando mucho el hambre que hay en los jóvenes en la iglesia acerca del Espíritu Santo, me llevó otra vez a esto. Dice la palabra que este además es un versículo, creo que los versículos que mejor muestra la Trinidad. Porque aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, usted lo puede haber escuchado por ahí en redes sociales, la Trinidad sí es bíblica, desde el Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Y este pasaje me parece un pasaje trino de esos hermosos. ¿Por qué? ¿Quién habla? Jesús. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo,
y aquí ya tenemos dos personas, ¿sí? Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Alguien me preguntaba alguna vez terminando un servicio, pastor, es que yo no he terminado de entender cuando le oro al Padre, al Hijo. Yo le dije, mire, yo sé que no lo va a entender y en el camino, después en la clase de fundamentos de fe, lo va a entender o va a tener más claro. Pero por ahora lo único que yo le pido es que jamás lo separe, porque Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted los llega a separar, se enreda, ¿sí? Y eso es lo más importante de la Trinidad. ¿Es un misterio? Sí, yo lo sé. Pero usted debe saber que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Listo? Y aquí empieza a ver cómo opera. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará. ¿Quién nos enseñará? El Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? Porque Él es el que te enseña todo lo que tú necesitas aprender. Después de que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Ay, yo pensé que era el pastor. No, no soy yo. Es el Espíritu Santo que suele usar herramientas como la iglesia, como los maestros, como la palabra de Dios misma, ¿sí? Para enseñarte a ti muchas cosas. Dice, Él les enseñará todas las cosas. Y cuando la palabra dice todas, ¿cuántas? Todas. Él nos las va a enseñar, ¿sí? Pero también dice algo importante, dice, y les hará recordar todo lo que he dicho. Quiero pararme aquí un momento porque creo que es el fragmento clave de esto que quiero compartirte. Dice que el Espíritu Santo nos hace recordar. Ay, pero pastor, el pastor Fran dijo ayer que nos olvidáramos. Y yo sí, esto no es una contradicción. Lo que trato de decirte hoy es mi postulado más profundo de este año, sí, pero no. Es decir, todos tenemos que olvidar, dejar cosas atrás, y ahora lo vamos a afirmar, pero en este caso dice Jesús que el Espíritu Santo nos haría recordar. De hecho, no sé si usted ha escuchado alguna vez esta frase muy conocida que dice que recordar es, como saben de Biblia, yo me quedo aterrado, ¿sí o no? Es la misma Biblia que yo leo, ¿cierto? Recordar es que vivir, así lo escuchamos muchas veces, recordar es vivir. A mí me quedó eso sonando, pero cuando llegué a este pasaje me hice muchas preguntas acerca de recordar y de la memoria, ¿sí? Empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es recordar entonces? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere recordarnos? Creo que el texto es claro y yo no necesitaría explicárselo. Ahí habla de los recuerdos correctos. Sin embargo, cuando fui al recuerdo, dije, entonces nosotros podemos recordar o no podemos recordar. ¿Necesitamos hacerlo? Porque a veces el pasado hay que quitar el retrovisor y seguir adelante. Pero hay recuerdos en nuestra vida. Y entonces aquí me puse a explorar un poco en nuestra racionalidad de dónde vienen los recuerdos y cómo se generan los recuerdos. Y me llamó mucho la atención que esta frase recordar es vivir. Me puse a preguntar ahí, le dije a la IA, ¿y quién fue el primero que dijo esto? No lo hay porque al final realmente no hay nada nuevo, alguien debió haberlo dicho antes. Pero hubo una empresa, ¿sí? Una empresa que lo empezó a usar como parte de un eslogan. Y que hace muchos años, los jóvenes de hoy no lo van a conocer, pero muchos de sus papás sí, ¿sí? Era una marca que se llamaba Kodak, ¿sí? Los que se rieron la conocen. Los demás son jóvenes de esta generación. ¿Por qué? Esta marca tenía este eslogan que se llamaba recordar es vivir. Las imágenes, la fotografía suele recordarnos muchas cosas. Y esos detalles especiales de Dios, ayer fui a visitar a mi abuela porque había tenido un accidente y todos sabemos que un accidente para un anciano es una cosa complicada. Gracias a Dios ya estaba mejor que yo. Pero cuando me fui, mi abuela suele tener al lado fotos. Yo miraba a mi esposa y le decía, yo es tremendo, no sabes de qué va a predicar mañana. De recuerdos. Y veía muchos recuerdos de fotos que, no, yo no existía, eran fotos a blanco y negro y demás. No sé si ustedes todavía conservan álbum. Hoy esta generación ya no sabe qué es un álbum, ya tienen Instagram y en Instagram guardan sus recuerdos. Pero todos tenemos recuerdos. Y esto me llevó un poco a profundizar qué es lo que Dios quiere recordarnos. Y fui a la definición, diccionario, de qué es recordar. Hice la definición, la palabra recordar viene del latín recordari, formado de re, que significa de nuevo,
de volver, y cordis, que significa corazón. Es decir, recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Recordar quiere decir que yo traigo para volver a pasar por mi corazón. Por eso es que hay algunos recuerdos que duelen mucho más. Porque si el corazón no ha sanado, traer el recuerdo, ¿qué va a hacer con el corazón? Lo va a lastimar. Pero un corazón sano trae el recuerdo para algo especial. ¿Sí? Que es donde quiero empezar de pronto a profundizar. Romanos 12:12, el apóstol Pablo dicen, renueven su entendimiento. Otras versiones dicen, renueven su manera de pensar, ¿sí? Su manera de recordar. ¿Cómo estoy recordando? Y esa tal vez es una primera pregunta. Y aquí quiero colocarte un dato de esos que tal vez no sirven para nada, pero a mí me sirve. Bueno, y es un dato científico. Porque cuando empecé a ahondar un poco sobre los recuerdos, la ciencia, que no es nuestra enemiga, diga conmigo, la ciencia no es enemiga mía. De hecho, muchas veces se complementa y en la mayoría de las veces va a ratificar lo que la palabra de Dios ya ha dicho. ¿Sí? Durante muchos años la ciencia descubre lo que Dios ya dijo. Y hay cantidades de descubrimientos así. Bueno, este no es la excepción. Resulta que una de las ciencias que más profundiza en esto del estudio de la memoria es la neurología. Y dentro de ese proceso, la neurología ha diseñado ¿cómo se llama esto? Un protocolo, una forma, una terapia que se llama neurofeedback, ¿sí? Y esto se trata de llevar la memoria, ¿sí? A través de pulsos electrónicos, a que el sistema nervioso, a toda la parte neurológica del ser humano, empiece a activarse, ¿sí? Hasta ahí yo iba leyendo bien, yo dije, wow, la ciencia, cómo avanza, ¿cierto? Pero después me encontré con un japonesito que se llama Takeo Watanabe, ¿sí? Esto solo lo entiende Takashi, que está por ahí seguramente. No es importante el nombre del japonés, es el japonés para dar la fuente. Que en la Universidad de Brown está haciendo una investigación y está planteando un ejercicio que está desarrollando. Y dice que su idea es implantar en el cerebro un recuerdo. Y ahí sí yo dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo que implantar un recuerdo? Porque se han dado cuenta que cuando una persona se somete a estos exámenes y trae recuerdos, su sistema nervioso, toda su parte neurológica empieza a activarse, empieza a generar y a regenerar. De hecho, esta terapia la usan mucho hoy en personas que tienen enfermedades mentales, ¿sí? Para ayudarles a regenerar su tema. Y yo decía, wow, nosotros tenemos el mejor neurólogo, que es el Espíritu Santo, que es el que te recuerda a ti lo que tú tienes que recordar. Y me encanta cuando hacemos ejercicios de sanidad interior. En Libertad en Cristo lo hacemos cuando usted está haciendo su listado y usted dice, y pongo si vino a la mente, póngalo, que es el Espíritu Santo el que se lo está trayendo. Porque Él, dice la palabra, es el que nos hace recordar. Y cuando vi esta técnica dije, tremendo el poder de los recuerdos. Como un recuerdo, que es volver a pasar por mi corazón, me puede reenfocar, me puede llevar al principio, me puede llevar a lo que al final Dios quiere. Al final los recuerdos generan nuevas conexiones cerebrales, según los investigadores, equivalentes a pensar y que el cerebro se active. Ahora, yo te estoy hablando de la ciencia porque esto trasciende a nuestro cerebro espiritual, a nuestra mente espiritual, a cómo pensamos, cómo razonamos y cómo, vuelvo al texto porque eso es lo más importante, ¿sí? El Padre enviará al Consolador en el nombre de Jesús y nos va a enseñar todo lo que necesitemos y nos va a hacer recordar todo lo que Jesús ha dicho. ¿Alguien aquí que sufra de alpiste? ¿No? ¿Como yo? ¿No saben qué es el alpiste? Alzheimer con despiste, ¿sí? Es que a veces se nos olvida y nos despistamos, ¿sí o no? Y botamos las cosas. Bueno, este versículo es para nosotros, los que necesitamos que el Espíritu Santo nos esté recordando. Ahora usted podría decir, ay no, yo justo mi esposa diría ahora, ay que me recuerda dónde dejé las llaves. Pero bueno, pero no se trata de eso. Yo se lo voy a poner en este contexto. Usted está enfrente ante la decisión, porque toda nuestra vida se trata de una decisión.
Y hay un momento de presión, de cansancio, de agotamiento, donde usted llega y tiene que decidir, pero no sabe qué hacer. Pero usted es cristiano, lleva 20 años de cristiano, lee la Biblia, sabe versículos, ha hecho todos los discipulados y más. Lleva 3 retiros, 4 retiros, 5, bueno, los que sea. Pero usted dice, ¿qué hago? Pedir consejería, el pastor no está. Se fue para Buenaventura. O sea, ¿qué hago? Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que te lo va a recordar. Es la confianza que tenemos que tener los padres, por ejemplo, cuando le explicamos a nuestros hijos que el sexo es para el matrimonio y que cuando estés ahí en el proceso, las piernas tiemblen y los pantalones vayan para abajo, tienes que tomar una decisión. O hacerlo en santidad o guardarte. Ay, el pastor tan dinosaurio. Sí, pero es verdad. Y es lo que la palabra dice, que el sexo fue diseñado para el matrimonio. Lo que el joven necesita allí es del Espíritu Santo que le va a recordar, no lo que el pastor dijo, lo que Jesús dijo, lo que la palabra dice. Por eso es importante recordar, por eso es importante hacer memoria. Y es parte de todo lo que hemos venido intentando hacer en esta serie. Primera de Corintios 16:12 dice que hay que recordar. Recuerden las maravillas que ha realizado. ¿Quién? Dios. La palabra exhortaba a que el pueblo de Dios recordara lo que Jesús había hecho, lo que Dios había hecho, ¿sí? Por el pueblo de Dios. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Porque usted no dice, usted por ejemplo no ve a los cristianos y dice, no, es que son los cristianos nuevos los que sufren. Los viejos no, porque ya lo saben todo. No, eso no es así. Cada cristiano viejo que ya lleva 20 años todavía le pasan cosas y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Y uno todavía está en lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida. Y porque el Espíritu Santo en tu relación personal quiere recordarte. Hay recuerdos que tú sí tienes que recordar, pero es parte de lo que Él ha hecho y ha dicho. ¿Por qué celebramos en Tierra Nueva? Ay, pastor, esas celebraciones de cumpleaños no son bíblicas. En la Biblia no decían que celebraran los aniversarios de las iglesias. Eso es del diablo. No me lo han dicho, pero sé que lo pensaron. Pues bien, yo sé que no es bíblico, pero lo que sí es bíblico es hacer memoria de lo que Dios ha hecho para glorificar su nombre. Eso sí es bíblico. Y el pueblo de Dios nos deja ver que eso era lo que hacía el pueblo. Y me encantaron estas características que encontré acerca de la motivación de las fiestas judías. La motivación de las fiestas del pueblo de Dios. La primera de ellas tenía que ver con conectarlos a ellos con su herencia y su tradición. El martes teníamos un joven hermoso, que se lo desaprovecharon los que no vinieron, que nos habló de teología, pero nos habló de una manera muy práctica y de cómo nosotros siempre estamos a una generación de perder la posta, de que la posta se caiga. Siempre estamos al lado de una generación que se puede perder del Señor y que no va a recordar qué fue lo que Dios hizo. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestros hijos. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestros nietos. Porque la palabra se cumple, la palabra dice que la generación postrera será mayor que la primera. Entonces usted no ha visto que los hijos de uno se creen de más estrato que uno. No sé si los suyos, los míos sí, ¿cierto? Ellos no sufrieron, no tienen problemas. Entonces claro, ellos ya están en la bendición. ¿Y qué quiere uno como papá? Pues lo mejor. Yo no los voy a poner a sufrir porque sí, para que aprendan y reconozcan a Dios, no. Pero Dios les crea a ellos necesidades. Y nosotros debemos ser sabios para enseñarles y hablarles de esto que Dios hizo en nuestras vidas. De eso se trataba celebrar para el pueblo de Dios. Hay una segunda característica, porque recordaban y celebraban para reforzar la fe y la identidad del pueblo de Dios. Para decir somos el pueblo de Dios, para decir somos la iglesia. Me encanta con la fuerza que el pastor Fran lo decía hace 8 días. Para recordar que la iglesia es importante en este tiempo. Y que va a ser la herramienta, y es la herramienta para poder llevar la palabra de Dios, para poder que muchos conozcan. ¿Por qué más lo hacían? Para expresar gratitud. Para esto lo hacía el pueblo, para esto recordaba al pueblo.
Si recordar, si volver a pasar por tu corazón te está llevando a eso, estás recordando bien. Si no, hay que sanar para poder recordar mejor. ¿Sí? Sigamos. Dice, ¿para qué más? Para promover la comunidad y la unidad. Ay, porque eso cuando hay fiesta uno saluda hasta el que no conoce. ¿Sí? Soltero que se respete aprovecha en fiesta. ¿Sí o no? Yo hace 8 días vi los solteros todos muy concentrados, enfocados, prendiendo velas, todo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque eso genera la comunidad, la comunión. Común, unión. Para eso celebramos. Ay, en esta iglesia sí que saben hacer comunidad y comida, ¿sí o no? Porque reunión que respete es comida, ¿no? Eso sí, pero sigámoslo ahí, ese no es el tema. Y por último, enriquecer la vida personal. Porque si nosotros nos ponemos a celebrar aniversarios y años y fiestas, dentro de 8 días la madre, después el padre, pero Dios no es el centro, no hicimos nada con nuestras celebraciones. Serían un buen motivo para gastar plata y esto está como complicado, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? Que hay una buena manera de recordar. Y me encantó esta imagen que me encontraba, porque recordar tiene que ver con enfocar. Y muchas veces nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma se ha desenfocado. Y cuando se ha desenfocado, tú no quieres recordar momentos más duros. Tú quieres recordar cosas que te hagan salir de ese momento. Y cuando veía esta imagen decía que si te has perdido, por si te pierdes, recuerda dónde estás. ¿Y qué quiere decir esto? Es que cuando te pierdes, tienes que recordar a dónde vuelves. Tienes que volver al principio. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque esto es parte de nuestra historia. Y yo no te quiero contar mi historia con los detalles y el testichisme, sino con lo que la palabra de Dios empezó a recordarnos en el momento más difícil. Cuando es el momento de oscuridad, cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú quieres algo nuevo, pero no tienes idea qué hacer. ¿Sí? Ya hablamos del proceso. Y entonces todos dicen, no, para la gloria de Dios, pastor, y mírelo cómo está. Bueno, el pelo sí no le creció, pero sigamos. Hemos visto, es un testimonio. Y a veces uno quisiera sistematizar cómo pasó, pero eso no se puede, porque cada proceso hace parte de una relación personal con Dios. ¿Sí? Y hay formas diferentes de Dios tratar, de Dios hacer y de Dios llevar a otro nivel. Sin embargo, vuelvo y repito, insisto, no quiero compartirte de cómo volvimos al principio para contarte cómo se me partió la uña y cómo se me cayó el pelo. Quiero compartirte precisamente lo que el Espíritu Santo está diciendo acá. Que Él nos enseñó y nos recordó lo que Jesús ya había dicho. Lo que Él necesitaba que nosotros recordáramos. Porque está bien que muchas veces tú recuerdas algo que un buen pastor dijo. Y eso no está mal. Pero si eso está apuntando a Jesucristo, si eso está apuntando a lo que Jesús en la palabra quiere recordarte. Yo recuerdo muchas cosas que aprendí, ilustraciones y cosas, pero todas me tienen que apuntar a la Biblia, todas me tienen que apuntar a Jesucristo. Porque si me apuntan al hombre, son temporales. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y esto precisamente tiene que ver con volver al principio. Porque cuando más confundidos estábamos, cuando más oscuro estaba la noche, lo único que entendíamos era que teníamos que volver a recordar lo que Él ya había hecho y lo que Él nos había dicho. Y por eso entendí que, y quiero decirte esto, tal vez alguien necesite escucharlo, cuando te pierdas, vuelve al principio. Cuando la emoción sea mayor que tú, vuelve al principio. Cuando nada tenga sentido, vuelve al principio. Cuando no te queden fuerzas, vuelve al principio. Cuando no tengas ganas de nada, vuelve al principio. Porque allí encontrarás dirección. Allí el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a recordar lo que necesitas recordar. Porque todos tenemos recuerdos, aún los chicos. Mira el poder de recordar. El poder de recordar es que cuando tú te haces consciente de esto, incluso tú miras tus hijos. Y yo esta semana decía, ¿qué van a recordar de mí? Que papá gritaba, que papá se enojaba, que papá... Pues yo sé que eso es imposible a veces de negarlo, pero yo no quisiera que esos fueran sus recuerdos. Y la pregunta es, ¿qué recuerdos estás dejando tú? Porque tú vas a recordar, pero ¿qué van a recordar los que vienen detrás de ti? ¿Qué van a recordar nuestros jóvenes de esta iglesia? Que ellos alababan más que la iglesia. ¿Qué van a recordar? Que había más fuego en ellos que en la iglesia. ¿Qué quieres que recuerden?
Y el tema es que recordar en esta tierra nueva es recordar a partir de lo que Dios nos dijo. Y yo te voy a compartir tres cosas, tres elementos esenciales que hubo en nuestro proceso a la luz de la palabra que Él nos recordó. La primera cosa que Él nos recordó para esta tierra nueva es que hay un tiempo, que es su tiempo. Cuando tú entras a un lugar, cuando tú estás en un proceso, tú tienes que entender que ese es un tiempo de Dios. Yo sé que muchas veces no nos cuadra, pero Señor, ahora en embarazo, era antes, pero ese fue el tiempo de Dios, es algo que tú no controlas. Pero Señor, ahora justo cuando ya me casé, sí, ya esa no puede cambiar. ¿Sí? Por eso yo siempre digo a los jóvenes, aprovechen que pueden decidir, cójanla suave, ¿sí? Porque los que ya nos casamos, gloria a Dios, quedamos bien. La hipocresía. Bueno, en fin, sigamos. Hay un tiempo en el proceso de llegar a algo. Para poder recordar, hubo un tiempo. Ese tiempo es para algo. Y si este tiempo que tú estás pasando, tú te estás haciendo preguntas, este es su tiempo. Su tiempo no es el mío, su tiempo no es el tuyo, su tiempo es su tiempo. Y su tiempo muchas veces no concuerda con el mío, pero su tiempo es perfecto. Porque Dios jamás llega tarde. Ay, no, es que ya llegó. No, Dios nunca llega tarde, siempre lo permite en el momento preciso. Claro que a uno le da nostalgia cuando uno ve a los jóvenes sabiendo lo que uno no supo y uno dice, ay, yo hubiera sabido eso a mi edad. ¿Sí o no? Ay, yo hubiera sabido eso antes de casarme. Pero no, es el tiempo de Dios y funciona así. Y por eso creo que en nuestra etapa hubo un tiempo, que fue su tiempo Kairos, donde Él necesitaba hacer algo. Pero esto es una memoria de algo que ya Él nos había dicho. Lucas 13, versículo 9. Llega el momento, el tiempo de Dios donde Él llega a hacer un llamado. Les digo que no, está hablando Jesús. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que ¿qué? Que se arrepientan. Diga que tiene al lado, arrepiéntete. Este es el tiempo de arrepentirse. Siempre hay un tiempo para el arrepentimiento. Salomón decía en Eclesiastés, hay un tiempo para reír, uno para llorar. Hay un tiempo para la paz y uno para la guerra. Así que no coman cuento, porque hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. Hay un tiempo para llorar, otro para reír. Hay un tiempo para sembrar, otro para cosechar. Hay un tiempo para todo. Y ambos están de su mano. Pero hay un tiempo para arrepentirse. No pierdas más tiempo. Porque Dios te está diciendo hoy, arrepiéntete. Y creo que ese fue el primer llamado en este proceso. Tanto cuando fuimos a construir Tierra Nueva, como cuando fuimos a construir la relación matrimonial con mi esposa. Que éramos en ese momento crispetas. ¿Qué crispetas? Maíz pira. ¿Sí? No alcanzábamos. O sea, era un pie entraba y salía. Porque realmente no era que un pie aquí y otro aquí. No, era un pie entraba y se iba para el mundo otra vez. Entonces Dios llega y para. Y dice, arrepiéntete. Sigamos leyendo. Entonces les contó esta parábola a Germán y Lina. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Y entonces yo miraba a mi esposa y decía, ¿y ahora qué? Porque hoy Dios te está viniendo a decir, arrepiéntete. ¿Y tu fruto? Porque nosotros fuimos diseñados y creados para dar fruto. De hecho, hay dos características del fruto en la Biblia que tú y yo tenemos que dar. Uno, mucho. Porque dice que estamos diseñados para dar mucho fruto. Y el otro, un fruto que perdure. Pues bien, en ese momento, en el tiempo de Dios, Dios se sienta, me mira y me dice, no hay fruto. Arrepiéntete. Porque lo que el hombre señala, lo que el mundo señala es que si no hay fruto no sirve. Pero eso no fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos dijo, aunque esta relación no tiene fruto, es perversa, no es de Dios, si usted se arrepiente, vamos a hacer algo nuevo. Porque lo que Dios dijo ahí es, no hay forma de llevar una relación sin santidad. Por eso
esto que estamos viviendo con los jóvenes nos permite volver a levantar algo especial para predicar cosas que para muchos son jurásicas, pero son la Biblia, son la verdad, son lo que el Espíritu Santo quiere recordarle a tus hijos. Y perdón que vuelva y lo insista, el sexo fue creado para el matrimonio, no para antes. Ay, tan retrógrado, pastor. Pues sí, me toca, ¿no ve que esto es lo que el Espíritu Santo me recuerda todos los días? Ay, que yo no alcance, no importa, pero hoy debes estar en santidad. Ay, pero es que nosotros ya, pastor, bueno, hoy corta. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a hacerlo en santidad. Pero es que ya estoy viejo, yo 20 años de casado, no importa, ponte en orden. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy, arrepiéntete y ponte en orden. Porque Dios viene a buscar fruto de sus hijos, de sus discípulos. Y mira lo que dice, aquel viñador dice, así que dijo el viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. Porque la verdad, gracias a su misericordia, gracias a su gracia infinita, no hemos sido cortados. Porque muchos, si nos lo preguntamos así, deberíamos haber sido cortados hace rato. Pero su misericordia, su gracia, ¿qué dice? No, espere. No los voy a cortar, los voy a podar. O sea que hay un tiempo de poda. Es su tiempo. Y hay un tiempo de misericordia. Hay un tiempo de gracia donde Él te va a podar. Va a quitar cosas que no sirven de tu vida. Ese es el tiempo del proceso. Así se construyó parte de esta iglesia. En un tiempo de poda. En un tiempo donde Dios quería revisar nuestros corazones. En un tiempo donde Dios quería hacer algo diferente. ¿Sabes cuál fue la promesa que acuñó esta exhortación en el proceso? Te la voy a compartir. Deuteronomio 8:2. ¿Y sabes cómo comienza diciendo el Señor? Recuerda. Diga conmigo, recordar es vivir. O sea, sí, pero no. Y el Señor aquí dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. ¿Para qué? Para podarte. O sea que la prueba es una poda. Si tú estás en este lugar, si tú fuiste humillado, si tú pasaste el proceso aquel y estás acá, Dios necesita recordarte hoy para qué te está trayendo. Porque Él quiere hacer algo nuevo, pero necesita podar. Para que haya santidad, para que haya verdad, para que haya arrepentimiento, para que haya nueva vida, para que haya más relación, más Biblia, más oración, para que dependas de Él. Y dice que muchas veces tú te vas a sentir humillado y puesto a prueba. Dice, así, para humillarte y ponerte a prueba, así, podado, así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Es ahí, en esa etapa del proceso, en el tiempo de Dios, donde Dios empieza a conocer tu corazón. Donde Dios dice, bueno, Germán, Lina, ya quedaron peluqueados, el uno se me fue la mano, pero lo importante es el corazón. ¿Sí o no? Y aquí Dios, ¿qué estaba trayendo en mi vida? El corazón. Porque cuando te quiebras, cuando te quitan, cuando pierdes todo, pues tú sientes que todo se acabó. Tú olvidas quién es Dios. Y ahí es donde es importante recordar lo que Dios ha hecho. Ahí es donde es importante recordar que el que lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Ahí en ese momento era importante recordar que así como un día mi esposa y yo decidimos arrepentirnos y cortar con el pecado, Él vio nuestro corazón para que al año yo pudiera hacer lo que estaba entendiendo. Ahora, quiero hacer una aclaración, ¿sí? Yo vi la promesa y yo fui y le dije a mi esposa, esposa, en un año nos casamos. Voy a hacer una aclaración semántica lingüística. No es que mi esposa sea negativa, ella es muy positiva. Lo que pasa es que ella ve detalles que yo no veo. Por eso es ayuda idónea, ¿sí? Yo lo vi desde mi tendencia sanguínea y yo dije, claro, en un año me caso, estará la promesa, Señor, la palabra que yo estaba esperando. Y mi esposa la leyó completa y dijo, yo no veo eso. Ahí dice que si no nos ponemos en orden en un año, vea.
Y yo dije, pues qué aburrida, ¿sí o no? Pero lo que Dios me estaba mostrando y nos estaba mostrando era que claro que iba a haber un fruto, pero había que tomar decisiones, porque Dios había llegado en el tiempo propicio. O sea, si tú estás llegando a este lugar, si tú estás escuchando esta prédica, este es el tiempo, no esperes más, arrepiéntete y empieza la poda, porque Dios quiere ver fruto en ti, pero necesita que tú seas podado. Y esa poda, aunque a veces es dolorosa, allí es donde Dios va a conocer lo que hay en tu corazón. Y ahí es donde Dios va a saber que lo que te va a dar no te va a matar. Porque ese es el problema. Cuando tú le pones a algo, tú pones una matica, ¿sí? No la limpias, no la podas, el fruto cuando venga se va a perder. Y por eso deben estar limpias, abonadas. Por eso, mira lo que dice, ¿para qué dejar la higuera más tiempo? ¿Para qué he de ocupar terreno? Porque eso es lo que el mundo dice, no, este estorba, chao. ¿Sí? Pero Dios dice, no, yo quiero podarte, probarte para ver lo que hay en tu corazón. Señor, contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle ¿qué? Abono. Porque Dios necesita recordarte el abono. Dios necesita recordarte a ti qué es lo que Jesús dijo, para que tú puedas avanzar, para que tú puedas ser transformado, para que tu vida no siga igual, para que no sigas siendo un asistente a una iglesia, sino un discípulo de Cristo. Porque los tiempos que vivimos ya no son suficientes con ser asistente. Se necesita ser discípulo para enfrentar los tiempos que vivimos. Porque este tiempo es su tiempo. Si tú haces parte de esta generación, si tú estás en esta generación, es porque este es tu tiempo. Créeme, no es tarde. Ay, pastor, ya tengo 85. Créeme, no es tarde. Este es el tiempo. Arrepiéntete, deja que Él te pode y deja que salga el fruto que Él tiene para ti. Amén. Dice, tal vez así más adelante dé fruto. De lo contrario, córtala. Le voy a dejar el año, voy a dejarlo ahí, porque este es el tiempo de Dios, que es su tiempo. La segunda cosa que el Señor nos recordó, su pacto. Pero su pacto, ¿sí? Porque usted y yo somos personas de pacto. De hecho, los hombres de esta iglesia somos hombres de pacto, ¿sí? Bueno, esos que gritaron, nosotros no. Los hombres de esta iglesia somos hombres de pacto. Bueno, ya van dos más, listo. Hebreos 8, versículo 10. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Recuerde que usted y yo fuimos injertados a través de la obra de la cruz en esa rama, ¿sí? Y por eso hacemos parte de un nuevo pacto. Pero cuando usted va a la Biblia, todos los pactos se trata de lo que Él pactó con su pueblo. No de un pacto económico que usted está haciendo, eso no es bíblico. O sea, usted no negocia transaccionalmente con Dios pactar dinero para que Él le devuelva. Usted es obediente y conforme a su corazón y con alegría, diezma y ofrenda. Y en la revelación de Dios usted puede entregar una primicia. Pero los pactos de la Biblia no son económicos. El pacto bíblico es el nuevo pacto. Es lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y ese pacto es el que Dios te recuerda y va a empezar a recordarte el Espíritu Santo cuando tú estás confundido, cuando tú te estás embolatando, cuando tú tienes el reto y dices, no, pero pues yo quiero probar. Es una prueba, no hace daño. Yo me quedaba aterrado de ver unas estadísticas acerca del consumo de marihuana especialmente, ¿sí? Porque mostraban cómo las estadísticas, un porcentaje muy grande en la prueba se convirtió en un indigente. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya nosotros no podemos probar, así sean legales. ¿Quién es el que te lo va a recordar? El Espíritu Santo es el que te va a recordar que tú eres templo del Espíritu. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Jesús dijo que éramos templo del Espíritu. ¿Quién me lo va a recordar cuando yo estoy ante la tentación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va a recordar cuando yo tengo el celular
y estoy escribiendo, hablando, mirando y diciendo lo que no tengo que hablar, mirar y decir. ¿Quién me lo va a recordar? ¿Mi esposa? No, mi hijo, no espere que la cantaleta lo acaba. Deje que el Espíritu Santo es más suave. Haga caso. Porque la palabra dice que Él se lo recuerda. Aunque si usted no quiere, Él le dio una ayuda idónea. Y ella se lo va a recordar. Digan amén la señora, ¿cierto? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Es que ustedes no ayudan, carajo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Te acuerdas que antes dice el Señor que en esa promesa Él probaría ese corazón? Pues bueno, Dios lo que hace es que en ese nuevo pacto empieza a colocar en mi mente y en mi corazón sus promesas. Por eso sería muy fácil para mí subir a mi esposa, sentarnos acá y decirle, no, mire, es que en tal parte me miraron feo, me hirieron. Eso no importa, porque Dios es soberano y usó todo eso para esto. Usó todo eso para que tú hoy tengas una nueva relación con Dios, para que muchos conozcan a Cristo. Entonces no es importante quién lo hizo, qué hizo y fue más o menos. No, al contrario. Solo podemos recordar para darle la gloria a Dios, amar a esas personas, honrarlas, bendecirlas. Y que Dios siga confirmando su obra. Eso es lo que sí tengo que recordar. Pero si yo dejo que los recuerdos sigan viniendo a mi mente para dañarme, para herirme, pues te vas a amargar. La única alabanza que va a salir es esa que dice amargura, Señor. ¿Esa no es? No, tú recuerdas para sanar, para avanzar. Pero si tú traes malos recuerdos, evidentemente no son los recuerdos que Jesús quiere recordarte a ti. Pero aquí te está recordando su pacto. Y cuando el caos llega, tú tienes que recordar que Él ya pactó por ti en la cruz. En la cruz hizo el sacrificio que pactó tu libertad, que pactó tu redención, tu salvación. Él ya lo hizo por ti. Cuando estás en la oscura, eso es lo que tú tienes que recordar, que el que lo hizo una vez lo hará. Amén. Lo hará una y otra vez. Pero me volví a caer, pues ya que me va a volver a ayudar. Mire, Dios dice que 7 veces caerá el justo, pero aún así que Jehová lo levantará en sus brazos, para los que se lo saben en Reina Verdadera 60, ¿cierto? Este me lo aprendí nuevo de Jonathan, perdón. ¿Cierto? El que lo hizo una vez, lo hará otra vez. ¿Sabes qué me daba cuenta de esto? Que este neurólogo que nosotros tenemos llamado Espíritu Santo me va a recordar su pacto siempre. Me va a recordar, tú ya eres salvo, tú ya eres libre, por gracia. ¿Sabes qué promesa nos daba el Señor aquí? Éxodo 3, versículo 8. Así que he descendido para librarnos del poder de los egipcios. Escuche esto. Este Dios está diciendo que en su pacto Él envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarte. Y al pueblo judío le estaba diciendo, yo mismo descenderé para librarte de lo que los egipcios hacían. Si tú miras en contexto más adelante, acá Dios le está diciendo a ese pueblo que Él estaba escuchando su angustia, sus gritos. Pero Señor, este presidente, Señor, es que esto es lo que está pasando. Él estaba escuchando. Pero ¿qué debía recordar el pueblo? Lo malo que seguían haciendo los hombres, que no lo van a dejar de hacer, créemelo. O que tú y yo pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque vamos a ser muy honestos. Usted se descuida 5 minutos y las noticias lo ponen a sacar papeles para irse. Pero usted y yo no dependemos de las noticias. Usted y yo dependemos y vivimos por fe y no por vista. Por el pacto que Él ya hizo por nosotros. Por lo que Él ya hizo una vez y va a hacer otra vez. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios, sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Cuando tú aprendes a entender el tiempo de Dios, el pacto de Dios, las promesas de Dios sobre tu vida, entonces tú ya sabes que tú tienes un nuevo destino. Pero no te vayas a equivocar, esto no se llama tierra nueva porque esta es la tierra nueva. Esto solo es una respuesta para que tú sepas a dónde vas. Porque la verdadera tierra nueva es su promesa. Es la que Él conquistó para nosotros en ese pacto. Por eso tú y yo deberíamos tener la mirada puesta ya, como dice Salomón, teniendo discernimiento de los tiempos,
que se nos han revelado, tiempo de la eternidad, de la salvación. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Dice, para llevarlas a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y todos los feos que estaban ahí incluidos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque además de un tiempo, de un lugar, además de un tiempo, de un pacto, Dios siempre tiene un lugar. Diga que tiene al lado el lugar es importante. Mire, en todo el tiempo donde decidimos crecer y tratar de construir un altar para el Señor, empecemos a estudiar. Yo recuerdo que mi esposa me vio como preocupado y fue y me consiguió un libro que era como así. Yo dije, mi esposa, ¿qué será lo que cree? Que yo tengo tiempo pues para... Pero este libro era hermoso porque es un estudio muy sistemático, muy profundo de los templos y de lo que significa el templo para el pueblo de Dios. Y una de las cosas que históricamente está demostrado, se puede confirmar, los que lo han ido a ver o han ido a estos templos antiguos en Europa, en otros lugares, se dan cuenta que estos templos estaban diseñados con una minucia y una precisión muy específica, ¿sí? Bueno, lo más cercano aquí es que usted va a la ermita y puede verlo. No se va a ir a hacer allá el rosario, ¿no? Pero bueno, le toca volver a hacer libertad en Cristo, no, mejor dicho. Entonces, estos templos, sus diseños arquitectónicos, su arquitectura estaba basada en cómo traer el cielo a la tierra. Es decir, muchos de estos elementos venían producto del hombre intentando conectar el cielo con la tierra. Y por eso eran templos que tenían colores, que tenían vitrales, que tenían ventanas, en sus dibujos las puntas apuntaban al cielo. Todas estas cosas que son arquitectura bíblica, ¿sí? Pero esto hablaba de la intención y de la importancia de un lugar. Y cuando Dios nos saca a nosotros en este proceso, después de mostrarnos un tiempo, después de mostrarnos su pacto, sus promesas, Dios nos dice, los voy a llevar a un lugar primero, antes de llegar a esta tierra nueva. Primera de Reyes 17:2 dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías. Escuche esto. ¿Quién nos hará recordar? El Espíritu Santo. ¿Sabe con qué normalmente lo hará recordar? Con la palabra de Dios. Yo amo al profeta, amo el ministerio y la oficina profética, ¿sí? Pero la palabra dice que sean puestos a prueba. Pero cuando el Espíritu Santo va a tratar con usted, le va a traer esto. El Espíritu Santo lo que le va a recordar es la palabra. Así que si usted no lee la palabra, pues no hay mucho que recordar. Léala, traiga Biblia, préndala, métase a ABC, pero léala si quiere que el Espíritu Santo le recuerde. Si no, usted va a depender de la experiencia mística y de que el profeta venga cada que pasa un cometa. Y usted no puede depender de eso porque usted tiene un Dios vivo, un Espíritu Santo que es una persona. Dice acá, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Y en ese momento, yo te voy a ser muy honesto, Dios me da esa palabra 20 días antes de un suceso en mi vida, antes de partir mi historia en dos. Dios viene y parte mi historia en dos, y 8 días después yo le digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Sí? De esas que usted dijo, ay, el pastor predicó de la promesa, y usted va y sale y tenga. Y, pero ¿cómo así? No me concuerda. Entonces yo me fui, me senté, lloré, me metí a mi cueva, porque el lugar es importante. Kerit era un lugar, pero Kerit no tiene como tal una definición específica. Pero lo más cercano en la traducción original a Kerit, ¿sí?, es arrancar, cortar, desarraigar, arrancar de raíz. Cuando el tiempo de Dios llega, que es su tiempo, para afirmar
el pacto de Dios y las promesas para tu vida, normalmente Él va a ponerte en un lugar y te va a sacar de otro lugar. Pero cuando te saca de otro lugar te va a arrancar. ¿Hay alguien aquí que haya llegado de otra ciudad, de otro país? ¿Sí? Que han sido trasladados, llegaron, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo? El costeño y el paisa, la costeña y el paisa. ¿Sí me entiende? Dios cogió y que los arrancó. Y uno oye esas historias y uno dice, no, nosotros no queríamos, pues el Señor nos trajo. No, nunca nos imaginamos aquí. Pero Dios, ¿qué hizo? Y hay algunos que me están viendo ahí desde Panamá, España, Estados Unidos, que tuvieron que ser arrancados. Pero cuando usted es movido, pongo este ejemplo en la migración local o nacional o internacional, porque creo que es la mejor manera de mostrar lo que el Señor te dice cuando te cambia de lugar. El arraigo del corazón es lo que más cuesta en ese proceso. Yo veo gente que se va, lo tiene todo. Yo hablo con amigos, pastores amigos, que yo les digo, wow, estoy tan feliz, te dieron los papeles. No, sí, pero yo me quiero volver. ¿Me entiendo? ¿Uno no entiende? ¿Por qué? Porque nuestro corazón se arraiga. El problema es que cuando Dios llega a su tiempo, quiere algo nuevo para ti, te va a ratificar su pacto, sus promesas, algo Él va a arrancar, algo Él va a desarraigar. Ay, pastor, pero era el aguardiente. Algo Él va a desarraigar. Ay, pastor, pero es que Él es malo, pero yo soy bueno. Algo Él va a desarraigar, lo va a cortar. Cuando tú llegas a ese punto, tú dices, pero ¿cómo así, Señor? ¿Cómo que me vas a cortar, a desarraigar? Porque es en ese momento del querid donde Él te arranca y te desarraiga. Te lo voy a mostrar en Lucas 14:25, uno de los versículos más manipulados de la Biblia. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica, escuche, y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué te digo que este versículo ha sido manipulado? Porque Jesús jamás dijo, deja de deshonrar a papá y a mamá. Jesús jamás dijo, abandona a tus hijos. Jesús dijo que si el amor por eso era más grande, no lo ibas a poder seguir. Dijo, yo soy primero y el resto después. Preámbulo a la celebración de dentro de 8 días. Dios sigue siendo primero, no mamá, perdón. Si vas a celebrar con mamá, asegúrate de que Dios sea primero y de que mamá esté en el lugar que corresponde, porque Dios sigue siendo primero. Eso era lo que estaba hablando Jesús, de desarraigar tradiciones, costumbres, formas. Y por eso ponía el ejemplo migrante, porque el ejemplo migrante tiene todo, pero dice, ay, pero es que el sancochito, ay, pero es que yo podía salir allá a la hora que quiera, aquí no puedo. Aquí yo abro la puerta y no hay con quién chismear. Sí, se desarraigan costumbres. Y el pastor Frank nos dijo hace 8 días, para lo nuevo hay que desarraigar. Ahí es donde no hay que ponerse a recordar. Hay que saber recordar lo que hay que recordar, pero hay que desarraigar lo que hay que desarraigar. ¿Sabes por qué? Porque en esa etapa, en ese génesis de dejar el amor a mi tradición, a mi cultura, a lo que yo aprendí a hacer de una manera, te compartí algo, y es que llegué donde mi abuela y tenía sus fotos antiguas, ¿no? Y yo decía, increíble Dios cómo habla. Bueno, por lo menos a mí me habla tan específicamente. Mañana voy a predicar y justo estas fotos así todas viejas, blanco y negro, antiguas. Pero lo que más me marcó fue que mi abuela me pasa 2 fotos, una del abuelo y una de ella. Y dentro de una de ellas estaba mi abuela en una playa. Y mi abuelo con varias personas que yo decía, ¿y mi abuelo qué hacía ahí? Y le digo yo, abuela, ¿esto dónde es? Y mi abuela me decía, mi hijo, eso es en Buenaventura. Y yo decía, no puede ser que Dios conoce los tiempos, que Dios me ha procesado, pero que yo vuelva al lugar donde mis abuelos servían.
¿A qué? A servir. Porque Dios no pierde tiempo y tiene conectadas todas sus promesas. A veces uno no entiende en el medio del desarraigo qué es lo que Dios quiere que yo recuerde. Porque a Él le gustan los buenos recuerdos, que le dan la gloria, que me permiten saber que salí. Y aún los malos que yo ya proceso y paso por mi corazón, pero me sana recordarlos. Me sana recordar la persona que me hirió y bendecirla. Y decir, Señor, yo la bendigo y deseo para Él lo mejor. Ya las cuentas de Dios con las personas, ese no es problema mío. Pero esa debe ser mi reacción. ¿Por qué? Porque cuando pasé por el Querit, recordé que el único que necesitaba era Él. Recordé que el único que podía hacerlo para mí en mi vida, en mi esposa, en mi familia, era Él. En el Querit tú aprendes a depender de Él. Escucha esto. La promesa de este pasaje era la siguiente. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando Dios va a desarraigar, Romanos 12:2, empieza a renovar la información de tu mente. Entonces lo que te habían enseñado que era así, porque te dijeron, ay, todos los hombres son así. Entonces usted coge y abre y dice, no, Salmo 1. Bendito el hombre que se deleita en la palabra del Señor y que día y noche medita en ella. Y que no se sienta con los malvados y los perversos. No es que todos los hombres sean iguales, es que hay que buscar bien porque hay unos que aman la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí los van a encontrar. Como dicen por ahí, habrán señales. ¿Sí? Sigamos acá. Dice, allí permaneció conforme a la instrucción del Señor, conforme a lo que el Espíritu Santo le recordaba. Por la mañana y por la tarde los cuervos llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. El Querit te moldea, te hace depender de la provisión de Dios, te hace creer que Él es el único que lo puede proveer. ¿Y sabes por qué me encantaba esto del Querit y en esta imagen que buscaba ahí de esa cueva con ese río? Cuando nosotros vamos a una misión, y lo confirmaba aquí con nuestros pastores que hacen misión directamente, allá, en ese lugar, cuando te desarraigas y estás, ¿quién más puede? Dios. Nadie más. En la montaña tú entiendes quién es Dios, porque allá no hay Rappi, no hay Uber, no hay Valle Lili, Imbanaco, Emi. Allá solo hay Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Depender. Pero nosotros nos vamos arraigando a la comodidad. Nos vamos arraigando a que Dios nos tiene que bendecir. Y como niños caprichosos nos aferramos ahí. Cuando Él tiene un tiempo, que es su tiempo, no pelees con eso. Cuando Él nos ha dado, hizo un pacto por nosotros. Y a través de ese pacto afirma sus promesas para nosotros, que son sí en Cristo. Y a través de ello entonces nos lleva siempre a un lugar. El lugar es importante, porque a partir de este lugar nos va a llevar al nuevo. Porque ese lugar apunta a la verdadera tierra nueva, al verdadero lugar que Dios preparó para nosotros. Y allí entonces, cuando tú has pasado todo el proceso, tú llegas a la tierra nueva, al lugar de altar, a la tierra de altar. Dice en 1 Samuel 7:17, en la Reina Valera dice, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová, un altar al Señor. Cuando tú ya has entendido su tiempo, su pacto y el lugar, ahora empiezas a caminar al siguiente lugar, y el siguiente lugar se convierte en ¿qué? Primero en un altar, y segundo empieza a convertirse en un fluir, en lo nuevo. Isaías 43:19 dice, alguien necesita escuchar esto. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo no sé si un matrimonio necesita escuchar esto. Yo no sé si usted casualmente llegó hoy, se está trasteando y Dios le está hablando directo. Y le dijo, ya te moví de ese lugar y te voy a llevar algo nuevo. ¿No te das cuenta? Ya está sucediendo. ¿Tienes miedo? Sí. Pero ¿qué hacemos?
Y empecé a ver todos los que se están trasteando y dije, ay. Fue el Espíritu Santo, créemelo. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Y todo eso para qué? Nada de lo que ha pasado ni en mi vida, ni en esta iglesia, ni en la de mi esposa, ni en la de mis líderes, apunta a nosotros. Si eso a ti no te apunta a Jesucristo, no nos hemos hecho explicar. ¿Por qué? Porque celebrar, recordar, tiene que apuntarte a las palabras de Jesús. Tiene que apuntarte a la tierra nueva. Eso es lo que dice Apocalipsis 21:1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y eso es lo que dice segunda de Pedro 3:13, que hay una tierra nueva. Esa era la promesa final. Pero según su promesa, su pacto, su tiempo, según el tiempo que habíamos pasado en ese lugar, Él nos llevaría a un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Esta no es la tierra nueva que estás esperando. Jamás lo vayas a confundir, por favor. Pero esta tierra nueva pasó el proceso para vivir su tiempo, para vivir su pacto, sus promesas, y para poder edificar un lugar donde muchos apunten a esa tierra, donde muchos apunten a esa cruz, a lo que Jesús hizo. Porque al fin y al cabo, todo lo que pasa en nuestras vidas sencillamente apunta a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y eso es lo importante, que lo que tú estés viviendo hoy te está apuntando a volverte a los brazos de tu Padre, a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y es por eso que tal vez Dios quería recordarte hoy sus promesas, no mi vida, sus promesas. Porque como fueron en mí, serán en ti. Porque sus promesas son sí en Cristo Jesús. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, porque todo viene de ti y va para ti, Señor. Por eso queremos aferrarnos enteramente hoy, Señor, con arrepentimiento de corazón a tu palabra. Que tu Santo Espíritu hoy nos recuerde lo que ya nos has dicho. Que en este tiempo, para algunos de oscuridad, tu palabra sea luz. Espíritu Santo, trae tú ahora el recuerdo correcto. Tú ya lo hiciste una vez, lo vas a hacer otra vez. Yo te quiero pedir, Espíritu de Dios, que tú apagues toda luz que está sobre el hombre y que solo tú brilles para esta congregación. Padre, revélate para sanidad, para libertad, para firmar tu pacto, para firmar tu tiempo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y si tú tal vez necesitas hoy tomar esa decisión, yo quiero acompañarte a esta decisión. Tal vez tú vengas hace mucho tiempo caminando con Dios, pero has venido entendiendo cosas de tu proceso que hoy te ponen en el día 1 de este nuevo año. Y que tal vez en un año tú vas a tomar esta fecha porque la anotaste, la registraste, y vas a decir: Dios se tomó un año para enseñarme a escuchar su voz, a aprender de su tiempo, para llevarme a un querid donde fui podado, podada, donde sus promesas fueron afirmadas. Y tal vez hoy tú necesites renovar ese pacto. Pero tal vez tú te habías alejado y apartado de Dios y hoy estás en este lugar. O tal vez de oídas habías escuchado de Cristo y habías temido a la religión, a la iglesia, pero estás en este lugar. Yo quiero pedirte a ti que pongas tu mano arriba y hagas esta oración conmigo. Quiero guiarte, acompañarte solamente y decirle: Señor Jesús, yo hoy reconozco que este es tu tiempo,
y que tú anhelas mi corazón. Por eso hoy lo dispongo para que tú seas mi único Señor y mi Salvador. Creo poderosamente que tú eres un Dios de pactos, que moriste en la cruz por todos y cada uno de mis pecados. Y por eso sé que hoy recibo tu perdón y me libero de toda acusación y de toda culpa. Y de la misma manera decido perdonar para recordar con sanidad a aquellos que me han hecho daño. En el nombre de Jesús, sé que hoy tú me abrazas y puedo caminar para ver tu promesa, la promesa de una tierra nueva en la que abunden el amor y la justicia. En el nombre de Jesús, hoy declaro y alabo tu fidelidad. Amén y amén. Dele gloria a Dios ahí.